¿Sabías que uno de los piratas más temidos del Caribe empezó siendo un esclavo adolescente? ¿Terminó comiéndose literalmente el corazón de sus enemigos? En el siglo XVII, la línea entre superviviente y monstruo era más delgada de lo que podríamos imaginar. Y la historia que estás a punto de descubrir te demostrará hasta qué punto el dolor, la injusticia, pueden transformar a un ser humano en algo completamente distinto. Imagina por un momento las aguas cristalinas del Caribe, ese paraíso tropical que hoy asociamos con playas de ensueño y vacaciones. Fue en otra época el escenario de algunos de los episodios más oscuros de la historia marítima. Entre todos los personajes que surcaron esas aguas, hubo uno que destacó por encima del resto, no por su valor o su astucia, aunque las tenía, sino por algo mucho más perturbador. Según cuentan las crónicas de la época, y aquí hablamos de relatos que han sido debatidos por historiadores durante siglos, existió un hombre cuyo nombre hacía temblar a comunidades enteras. Un personaje que dicen llegó a tal extremo de violencia que incluso sus propios compañeros sentían miedo a su lado. Todo comenzó en el año 1630, en una pequeña localidad costera de Francia conocida como Les Sables d'Olonne. Allí nació un niño llamado Jean-David Nau, en el seno de una familia tan pobre que apenas podía alimentarse. La miseria era tal que, cuando el muchacho cumplió 15 años, su propio padre tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia. Vendió a su hijo bajo un contrato de servidumbre. Pensemos en eso por un momento. 15 años. La edad en la que hoy los jóvenes están descubriendo quiénes son, eligiendo sus pasiones, construyendo amistades. Pero este chico fue arrancado de su hogar y enviado al otro lado del océano para trabajar como sirviente sin recibir nada a cambio, en condiciones que rozaban la esclavitud absoluta. Primero llegó a Martinica, luego fue trasladado a La Española, esa isla que hoy comparten Haití y República Dominicana. Durante 9 largos años, trabajó en plantaciones de caña de azúcar bajo el sol abrasador del Caribe. 9 años en los que, según sugieren algunos relatos históricos, sufrió todo tipo de humillaciones y maltratos por parte de sus supervisores españoles. Lo fascinante de esta historia, y también lo trágico, es cómo el sufrimiento puede convertirse en combustible para algo completamente diferente. Cuando finalmente fue liberado, la persona que salió de aquella plantación ya no era el mismo adolescente francés que había llegado años atrás. Algo se había roto en su interior, o quizás algo nuevo había nacido. Un odio tan profundo que definiría cada una de sus acciones futuras. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué haces cuando recuperas tu libertad después de años de cautiverio? Muchos jóvenes en su situación optaban por oficios modestos, granjero, pescador, comerciante, pero Jean-David Nau tomó un camino completamente distinto. Se unió a un grupo peculiar conocido como los bucaneros. Y aquí hay algo curioso que pocos saben. Los bucaneros originales no eran piratas del mar. Eran cazadores terrestres que vivían en La Española y se dedicaban a cazar animales salvajes. El término bucanero viene de bucán, que era el método que usaban para ahumar la carne y conservarla para venderla a los barcos que pasaban por la zona. Estos hombres vestían pieles de animales, vivían al margen de la sociedad y disfrutaban de una libertad salvaje que contrastaba totalmente con la vida de servidumbre. Para alguien que había pasado casi una década siendo propiedad de otro, aquella existencia debió parecer el paraíso mismo, pero aquella vida tranquila no duraría mucho. Jean-David Nau decidió reinventarse completamente. Adoptó un nuevo nombre que sonaría en los registros históricos con una mezcla de fascinación y horror. François l'Olonnais, el Olonés, llamado así por su lugar de origen. En 1660 se trasladó a la isla de Tortuga, un refugio de corsarios y aventureros controlado por Francia. Allí consiguió plaza en un barco pirata, y fue en esos viajes donde comenzó a forjarse su terrible reputación. Aquí es importante hacer una distinción. En aquella época, las palabras pirata, bucanero, filibustero y corsario tenían significados ligeramente diferentes.
Un corsario era básicamente un pirata con permiso oficial de su gobierno para atacar barcos enemigos. Francia e Inglaterra, en su rivalidad con España, otorgaban estos permisos llamados patentes de corso a cambio de un porcentaje del botín. Y ahí está el detalle que hace esta historia aún más inquietante. Muchas de las acciones que realizó el olonés no solo eran permitidas, sino que estaban respaldadas oficialmente. Era, en cierto modo, un terrorista de Estado. Su habilidad para el combate y su absoluta falta de piedad llamaron rápidamente la atención del gobernador francés de Tortuga, quien le otorgó el mando de su propia embarcación. Pero lo que realmente lo distinguió de otros corsarios fue la intensidad de su violencia. Los cronistas de la época, particularmente un francés llamado Alexandre Olivier Exquemelin, dejaron relatos detallados de sus acciones. Según estos escritos, que debemos tomar como interpretaciones de su tiempo y no necesariamente como hechos verificables al 100%, el olonés desarrolló métodos de interrogatorio extremadamente crueles. Se cuenta que en una ocasión, necesitando información sobre rutas seguras, recurrió a un acto tan perturbador que incluso escribirlo resulta complicado. Según Exquemelin, tomó a un prisionero, le abrió el pecho con su sable y mordió su corazón delante de los demás cautivos para demostrar lo que les esperaba si no cooperaban. ¿Realmente sucedió? Es difícil saberlo con certeza absoluta. Lo que sí sabemos es que estas historias circulaban ampliamente y que el terror que generaban era real y efectivo. En el año 1667 sufrió un naufragio cerca de Yucatán que casi termina con su vida. Los españoles atacaron a los supervivientes en la playa, y según cuenta la leyenda, el olonés se escondió bajo los cuerpos de sus compañeros muertos para sobrevivir. Después, disfrazado de español, consiguió llegar hasta Campeche, donde irónicamente la gente estaba celebrando su supuesta muerte. Con ayuda de algunos esclavos que encontró, escapó de vuelta a Tortuga. Los españoles que vivían en las costas sintieron un escalofrío cuando se enteraron de que seguía vivo. El hombre al que creían muerto había regresado, y su sed de venganza era más intensa que nunca. Su operación más famosa fue el ataque a Maracaibo en Venezuela, con una flota de 8 barcos y 600 hombres. Lo inteligente de su estrategia fue que no atacó directamente el puerto fortificado, sino que rodeó la ciudad y la tomó desde tierra, sorprendiendo completamente a los defensores. Aunque muchos habitantes habían huido con sus pertenencias más valiosas, el olonés no se dio por vencido. Capturó a quienes pudo encontrar y los interrogó tratando de descubrir dónde habían escondido sus riquezas. Muchos no sobrevivieron a esos interrogatorios. Después navegó hacia Gibraltar, al otro lado del lago de Maracaibo, donde consiguió un rescate considerable. Sin embargo, lo verdaderamente significativo de estos ataques fue su impacto duradero. Gibraltar nunca volvió a recuperar su antigua importancia como puerto. El final del olonés llegó de forma casi poética, si es que puede usarse esa palabra en una historia tan oscura. En su último viaje por la costa centroamericana, su barco encalló cerca de Nicaragua. Mientras buscaba provisiones río arriba, él y sus hombres fueron sorprendidos por indígenas Kuna. Según el único sobreviviente que logró escapar y contar la historia, el olonés fue capturado y ejecutado, y los nativos consumieron su cuerpo. El hombre que había infligido tanto sufrimiento encontró un final igualmente violento. ¿Qué podemos aprender de una historia así? Algunos historiadores sugieren que el olonés pudo haber sufrido algún tipo de trauma psicológico severo durante sus años de servidumbre. Los abusos que experimentó, posiblemente incluyendo violencia física y quién sabe qué otros horrores, pudieron haber dañado irreparablemente su capacidad de empatía. Esta teoría nos recuerda algo fundamental. La violencia genera violencia. Los ciclos de abuso raramente se rompen solos. Cuando alguien es tratado como menos que humano durante años formativos de su vida, las consecuencias pueden ser devastadoras no solo para esa persona, sino para todos los que la rodean. La historia del olonés es también la historia de cómo los imperios europeos convirtieron el Caribe en un campo de batalla,
España había reclamado prácticamente todo el continente americano gracias al Tratado de Tordesillas, donde un papa literalmente dividió el mundo nuevo entre España y Portugal, trazando una línea en un mapa. Esa división arbitraria y la inmensa riqueza que España extraía de América generaron resentimiento en otras potencias europeas. Francia e Inglaterra, incapaces de competir militarmente de forma directa en aquellos años, recurrieron a corsarios como el Olonés para interrumpir el flujo de oro y plata que financiaba el poder español. En cierto modo, el Olonés era una pieza en un tablero mucho más grande. Su odio personal hacia España coincidía perfectamente con los intereses geopolíticos de Francia. Recibía protección oficial para cometer actos que de otro modo lo habrían convertido en un criminal común. Lo que hace que esta historia sea relevante hoy no son los detalles violentos, sino lo que nos enseña sobre las decisiones humanas. El Olonés pudo haber elegido muchos caminos después de recuperar su libertad. Pudo haberse convertido en granjero, comerciante o marino honesto. Pero eligió la venganza. Y ese es el punto crucial. Siempre tenemos elección. Las circunstancias pueden ser terribles, los traumas reales, las injusticias profundas. Pero cómo respondemos a todo eso define quiénes somos. Hoy tenemos el poder de romper esos ciclos. Cuando enfrentamos injusticias, podemos elegir no perpetuarlas. Cuando sufrimos, podemos buscar sanación en lugar de venganza. Las heridas del pasado no tienen que definir nuestro futuro. La historia nos muestra tanto lo peor como lo mejor de la humanidad. Nos enseña que las condiciones extremas pueden sacar monstruos de personas ordinarias, pero también que comprender ese proceso nos da las herramientas para evitarlo. El legado del Olonés en el Caribe fue de terror y destrucción, pero su historia también contribuyó, de manera indirecta, al debilitamiento del Imperio Español y al equilibrio de poder que eventualmente permitió el surgimiento de las naciones independientes en América. La vida de François l'Olonés nos recuerda que detrás de cada figura histórica, por terrible que sea, hay una persona que una vez fue un niño inocente. Las decisiones de su padre, los maltratos de sus supervisores, el sistema de servidumbre que lo esclavizó. Cada uno de esos elementos contribuyó a crear al hombre en que se convirtió. No estamos justificando sus acciones, que fueron objetivamente terribles, pero entenderlas nos ayuda a comprender mejor nuestra propia humanidad y la importancia de construir sociedades más justas donde el sufrimiento no se convierta en un ciclo interminable de violencia. Lo verdaderamente escalofriante es que mientras el Olonés aterrorizaba el Caribe, sus métodos empezaron a generar consecuencias que ni él mismo pudo prever. Verás, cada vez que atacaba a un asentamiento español, no solo robaba oro o esclavos, estaba construyendo algo mucho más peligroso, una leyenda. Los marineros españoles comenzaron a desarrollar un miedo tan profundo hacia él que, cuando avistaban su bandera en el horizonte, muchos simplemente abandonaban sus barcos antes de enfrentarse a lo que consideraban un demonio hecho hombre. Esto creó un efecto dominó fascinante. Mientras más historias circulaban sobre su brutalidad, menos resistencia encontraba en sus ataques. El terror se había convertido en su arma más efectiva. Pero aquí viene algo que la gente no suele contar. Entre su propia tripulación, las cosas no eran exactamente un paraíso de camaradería pirata. Según algunos documentos de la época, hubo marineros que desertaron de su barco específicamente porque consideraban que sus acciones sobrepasaban incluso los estándares brutales de aquel tiempo. Imagina eso. Estamos hablando de hombres acostumbrados a la violencia, que habían visto y hecho cosas terribles, y aún así, algunos decidieron que estar cerca del Olonés era demasiado. Esta situación nos revela algo importante sobre los límites morales. Incluso en contextos donde la violencia era normalizada, donde atacar barcos y saquear ciudades era un trabajo más, existían líneas que algunos no estaban dispuestos a cruzar. Eso nos enseña que nuestros valores personales pueden mantenerse incluso cuando todo nuestro entorno los contradice. Una lección valiosa para cualquier época. Ahora bien, hay un aspecto de la vida del Olonés que resulta especialmente intrigante cuando lo analizamos con mentalidad moderna.
Durante sus expediciones, especialmente la de Maracaibo, no actuaba solo por impulso. Había una planificación meticulosa detrás de cada movimiento. Estudiaba las mareas, los puntos débiles de las fortificaciones, los momentos en que los guardias cambiaban turno. Era un estratega competente, no simplemente un salvaje descontrolado. Esta dualidad plantea preguntas incómodas. ¿Cómo puede alguien tener la capacidad intelectual para planear operaciones complejas y simultáneamente cometer actos de crueldad extrema? Los psicólogos modernos podrían argumentar que estamos ante un caso de disonancia cognitiva severa, donde dos aspectos contradictorios de una personalidad coexisten sin resolverse nunca. Lo que también resulta revelador es cómo la sociedad de aquella época reaccionaba ante él. En Francia, entre ciertos círculos, era considerado casi un héroe nacional, alguien que llevaba la lucha contra España directamente a su territorio. Había quien celebraba sus victorias sin pensar demasiado en los métodos empleados. Esto nos recuerda cómo los relatos históricos cambian dependiendo de quién los cuenta. Para los franceses era un patriota audaz. Para los españoles y las poblaciones que atacaba, era simplemente un asesino. Esta perspectiva dual sobre los mismos eventos históricos aparece constantemente en la historia humana. Nos invita a cuestionar nuestras propias narrativas. ¿Cuántas veces aceptamos una versión de los hechos simplemente porque coincide con nuestra visión del mundo? El Olonés nos enseña que la verdad histórica es mucho más compleja que los roles simples de héroe y villano. También vale la pena mencionar que su historia se preservó principalmente gracias a Alexandre Exquemelin, aquel cronista que mencionamos antes. Pero aquí hay un detalle fascinante. Exquemelin no era un observador neutral. Había sido cirujano en expediciones piratas. Conocía ese mundo desde dentro. Sus escritos, publicados bajo el título Piratas de América, se convirtieron en un éxito de ventas en Europa y alimentaron la fascinación del público por estos personajes. Algunos historiadores actuales debaten cuánto de lo que escribió Exquemelin es literal y cuánto pudo haber sido exagerado para vender más libros. La industria editorial ya existía en el siglo XVII y las historias sensacionalistas vendían igual que hoy. Esto no significa que inventara todo, pero probablemente algunos detalles fueron dramatizados. La escena del corazón, por ejemplo, pudo haberse originado como un rumor que Exquemelin decidió presentar como hecho. Esta posibilidad nos recuerda algo crucial sobre cómo consumimos información. Necesitamos desarrollar pensamiento crítico, incluso con fuentes históricas que parecen autoritativas. Los documentos antiguos no son automáticamente verdaderos solo por ser antiguos. Fueron escritos por personas con sus propias agendas, prejuicios y a veces necesidades económicas. Lo que resulta indiscutible es el impacto que tuvo en la economía española del Caribe. Cada ataque exitoso no solo robaba riquezas inmediatas, interrumpía rutas comerciales, encarecía los seguros de los barcos, obligaba a España a destinar más recursos militares para proteger sus colonias. En términos modernos, podríamos decir que el Olonés fue parte de una estrategia de guerra económica no declarada. Las ciudades que atacó tardaron décadas en recuperarse. Algunas nunca lo lograron completamente. Gibraltar de Maracaibo, que antes de su ataque era un puerto próspero, quedó tan devastado que su población disminuyó drásticamente. Los que tenían recursos se marcharon a lugares más seguros. Los que se quedaron vivieron en un estado constante de alerta, esperando que los piratas volvieran en cualquier momento. Este trauma colectivo pasó de generación en generación. Los abuelos contaban a sus nietos historias sobre el terrible Olonés, manteniendo vivo el miedo décadas después de su muerte. En cierto modo, su mayor victoria fue psicológica. Demostró que incluso el poderoso imperio español no podía proteger a su gente en todos lados. Pero miremos ahora hacia nosotros mismos. ¿Qué podemos extraer de positivo de una historia tan oscura? Primero, la importancia de romper ciclos de violencia. El Olonés sufrió, y en lugar de buscar sanación, multiplicó ese sufrimiento hacia otros. Nosotros tenemos la capacidad
el conocimiento y los recursos para hacer lo contrario. Cuando alguien nos lastima, podemos elegir no convertir ese dolor en arma contra otros. Segundo, esta historia nos muestra el valor de las estructuras sociales justas. Si la familia del Olonés no hubiera vivido en pobreza extrema, si no hubiera existido el sistema de servidumbre, si las condiciones en las plantaciones hubieran sido humanas, tal vez nunca habría surgido uno de los piratas más temidos de la historia. Las sociedades que creamos tienen consecuencias reales. Cada injusticia que permitimos puede germinar en formas que no anticipamos. Tercero, nos recuerda que el contexto importa, pero no determina nuestro destino. Hubo miles de sirvientes que sufrieron condiciones similares al Olonés. La absoluta parte principal de ellos no se convirtieron en piratas sanguinarios, eligieron caminos diferentes. Esto significa que aunque nuestras circunstancias influyen enormemente en quienes somos, siempre conservamos un margen de elección. Esa libertad para decidir quiénes queremos ser es quizás el poder más importante que tenemos como seres humanos. La historia del Olonés terminó en las selvas de Nicaragua, pero las preguntas que plantea siguen vigentes. ¿Cómo respondemos al sufrimiento? ¿Cómo construimos sociedades que minimicen la creación de monstruos? ¿Cómo mantenemos nuestra humanidad en circunstancias extremas? Estas no son preguntas del siglo XVII, son preguntas eternas que cada generación debe responder de nuevo. Y quizás lo más valioso que podemos aprender es esto. Tenemos el privilegio de conocer estas historias sin tener que vivirlas. Podemos aprender de los errores del pasado sin repetirlos. Podemos ver las consecuencias de la venganza, el odio y la deshumanización sin experimentarlas directamente. Ese conocimiento nos da poder. El poder de elegir algo mejor, de construir un mundo donde historias como la del Olonés sean reliquias del pasado, advertencias de lo que fuimos, no profecías de lo que seremos. Hay un detalle que los libros de historia rara vez mencionan cuando hablan de piratas. Mientras el Olonés sembraba el terror, otros corsarios observaban atentamente. No admiraban su violencia, sino que aprendían de sus errores. Uno de ellos fue Henry Morgan, quien se convertiría en el pirata más exitoso del Caribe, pero con una estrategia completamente diferente. Morgan entendió algo fundamental. El terror extremo genera resistencia desesperada. Si las personas creen que van a sufrir horrores, independientemente de si se rinden o luchan, elegirán luchar hasta el final. Morgan desarrolló un enfoque distinto. Atacaba con ferocidad, sí, pero ofrecía términos razonables de rendición. Las ciudades que se entregaban sin resistencia eran saqueadas, pero no destruidas. Esta diferencia aparentemente pequeña cambió todo. Mientras las víctimas del Olonés huían abandonando todo, las víctimas de Morgan a menudo negociaban rescates que beneficiaban a ambas partes. Morgan murió viejo, rico y respetado. Incluso fue nombrado caballero y gobernador de Jamaica. El Olonés terminó descuartizado en una selva. Esta comparación nos enseña algo profundo sobre la efectividad a largo plazo. La violencia desmedida puede funcionar a corto plazo, pero eventualmente se vuelve contra quien la emplea. Cada persona que el Olonés aterrorizaba se convertía en alguien que contaba su historia, que reforzaba las defensas, que advertía a otros. Estaba creando una red de resistencia sin darse cuenta. Existe también un elemento económico fascinante en toda esta historia. El botín que el Olonés conseguía en sus expediciones era considerable, pero nunca llegó a ser verdaderamente rico. Parte del problema era cómo dividía el tesoro. Los piratas del Caribe tenían un sistema sorprendentemente democrático para repartir el botín. El capitán recibía apenas 2 porciones, mientras que un marinero común recibía una. Los heridos en combate recibían compensaciones específicas: 8 porciones por la pérdida de un brazo derecho, 6 por el izquierdo, 5 por una pierna, 100 por la pérdida de ambos ojos. Este sistema, llamado la Cofradía de los Hermanos de la Costa, establecía reglas estrictas. Nada de juegos de azar con dinero a bordo. Nada de mujeres en el barco durante las expediciones. Las disputas se resolvían en tierra firme mediante duelos reglamentados. Quien robaba a sus compañeros
era abandonado en una isla desierta, con solo una botella de agua y un arma con una bala. Era democracia brutal, pero democracia al fin. Lo irónico es que estos hombres, considerados criminales por las autoridades, habían creado una sociedad más igualitaria que muchos reinos europeos de la época. Un marinero común en un barco pirata tenía voz y voto en las decisiones importantes. Podían destituir a un capitán si consideraban que actuaba contra los intereses de la tripulación. Compara eso con la Marina Real Británica o Española, donde un capitán era prácticamente un dios a bordo y los marineros eran tratados como ganado. Esta estructura explica parte del atractivo de la piratería. No era solo la promesa de riquezas, era la posibilidad de escapar de sociedades rígidamente estratificadas donde tu nacimiento determinaba todo tu futuro. Un sirviente fugitivo como el olonés podía convertirse en capitán si demostraba habilidad. Un esclavo liberado podía votar en las decisiones de la tripulación igual que cualquier otro. En el Caribe del siglo XVII, los barcos piratas eran pequeñas burbujas de movilidad social en un mundo que la negaba sistemáticamente. Pero volvamos a la cuestión del dinero. Con todo el oro que el olonés saqueó de Maracaibo y Gibraltar, debería haber terminado inmensamente rico. Sin embargo, la vida en Tortuga era cara de formas que cuesta imaginar. Los precios estaban inflados hasta niveles absurdos porque todo debía ser importado. Un barril de ron que en Europa costaba 5 libras podía venderse en 50. Una prostituta cobraba en una noche lo que un artesano ganaba en un mes en Francia. Los piratas ganaban fortunas y las gastaban casi inmediatamente en celebraciones que duraban semanas. Había algo psicológico en este comportamiento. Estos hombres vivían con la certeza constante de que podían sufrir un final terrible en cualquier momento. No tenían pensiones ni ahorros para la vejez. La mentalidad era vivir intensamente ahora, porque mañana podías estar colgado de una soga o desangrado en la cubierta de un barco. Esta filosofía de vive rápido, siente un final temprano, creaba un ciclo. Necesitaban más botín porque gastaban todo, lo que los obligaba a realizar expediciones cada vez más arriesgadas. El olonés entró en este ciclo durante su última expedición, la que terminó con su vida. Después del éxito de Maracaibo, intentó replicar esa hazaña, atacando asentamientos en la actual Nicaragua y Honduras. Reunió una flota considerable, pero esta vez las cosas salieron mal desde el principio. Los vientos no favorecieron. Las corrientes desviaron sus barcos. La información sobre las ciudades objetivo resultó ser incorrecta. Era como si el universo hubiera decidido que ya era suficiente. Cuando su barco principal encalló, algunos de sus hombres interpretaron aquello como una señal. Hubo murmullos de motín, susurros de que habían perdido el favor de la suerte. En el mundo supersticioso de los marineros del siglo XVII, estas cosas importaban enormemente. Los piratas creían en presagios, en maldiciones, en que ciertos capitanes traían mala suerte. El olonés había empujado su fortuna hasta el límite y ahora esa fortuna se había agotado. Lo que resulta particularmente interesante es cómo murió. Los indígenas Kuna que lo capturaron no eran víctimas aleatorias, tenían sus propias razones para odiar a los europeos. Durante décadas habían sufrido incursiones de esclavistas españoles, franceses e ingleses que capturaban a su gente para venderla en plantaciones. Para ellos, todos los europeos eran igualmente culpables, sin importar si venían bajo bandera oficial o pirata. Así que cuando capturaron al olonés y descubrieron quién era, no sintieron el terror que él esperaba. Sintieron una oportunidad de justicia. El hombre que había aterrorizado a tantos, ahora estaba aterrorizado. El que había mostrado cero piedad, ahora suplicaba por ella. Y los Kuna aplicaron su propia forma de justicia, una que según sus tradiciones incluía consumir a los enemigos particularmente significativos para absorber su fuerza. Esta práctica ritual, completamente ajena a la mentalidad europea, ha sido malinterpretada durante siglos como simple canibalismo salvaje. Pero antropólogos modernos explican que muchas culturas indígenas tenían rituales complejos relacionados con sus enemigos capturados. No era sobre alimentarse, era sobre cerrar un ciclo,
sobre equilibrar cuentas con el mundo espiritual. Para los Kuna, el olonés representaba todo el sufrimiento que los europeos habían traído a sus tierras. Eliminarlo era un acto de resistencia. Irónicamente, el olonés probablemente habría entendido esa lógica mejor que nadie. Él mismo había convertido su sufrimiento personal en una guerra contra todo lo español. Había transformado su trauma en violencia dirigida. Los Kuna estaban haciendo exactamente lo mismo, devolviendo la violencia que habían recibido. Era el mismo ciclo, solo que esta vez él estaba en el extremo receptor. Y ahí está la lección más poderosa de toda esta historia. Cuando vivimos para la venganza, cuando permitimos que nuestro dolor dicte nuestras acciones, eventualmente ese camino nos lleva a nuestro propio fin. El olonés pudo haber usado su libertad para construir algo. Pudo haberse convertido en defensor de otros sirvientes, en alguien que luchaba contra el sistema que lo esclavizó. En cambio, eligió simplemente causar el mismo tipo de sufrimiento que había experimentado. Nosotros tenemos ese mismo poder de elección cada día. Cuando alguien nos trata mal, podemos responder con la misma moneda o podemos romper el ciclo. Cuando vemos injusticia, podemos perpetuarla o podemos trabajar para cambiarla. Las heridas que cargamos no tienen que convertirse en armas contra otros. Pueden transformarse en sabiduría, en empatía, en determinación para asegurarnos de que otros no sufran lo mismo. La historia del olonés también nos muestra lo peligroso que es cuando las sociedades permiten sistemas que deshumanizan a las personas. Ese niño de 15 años que fue vendido y enviado al otro lado del océano no era un monstruo, era una víctima. Pero 9 años de abuso lo transformaron en algo irreconocible. ¿Cuántos monstruos estamos creando ahora mismo con nuestras injusticias, con nuestra indiferencia ante el sufrimiento ajeno? Cada vez que ignoramos la pobreza extrema, cada vez que permitimos que sistemas abusivos continúen funcionando, estamos plantando las semillas de futuros conflictos. No sabemos qué forma tomarán, pero sabemos que vendrán. La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. Las sociedades que protegen los derechos de todos prosperan. Las que permiten la explotación eventualmente pagan un precio alto. Y sin embargo, aquí estamos, siglos después, con el conocimiento de todos estos errores pasados a nuestra disposición. Tenemos la ventaja de ver las consecuencias a largo plazo de decisiones que en su momento parecían aceptables. Sabemos que la esclavitud y la servidumbre no solo son moralmente repugnantes, sino que además generan trauma generacional que afecta a sociedades enteras durante siglos. Podemos elegir construir sistemas más justos, no por algún ideal abstracto de bondad, sino porque es pragmáticamente inteligente. Sociedades más equitativas son más estables, más prósperas, más innovadoras. Cuando más personas tienen oportunidades de desarrollar su potencial, todos nos beneficiamos. No es caridad, es simple sentido común respaldado por montañas de evidencia histórica. La próxima vez que escuches una historia sobre piratas, villanos o monstruos históricos, detente un momento. Pregúntate qué circunstancias crearon a esa persona. No para justificar sus acciones, sino para entender qué podemos hacer diferente ahora. Porque ese es el verdadero valor del pasado, no entretenernos con historias truculentas, sino aprender a construir un futuro mejor. El olonés vivió una vida corta y violenta que terminó en una selva centroamericana hace más de 350 años. Pero las preguntas que su historia plantea están más vivas que nunca. ¿Cómo respondemos al sufrimiento? ¿Cómo tratamos a los vulnerables? ¿Cómo construimos sociedades que minimicen el trauma en lugar de multiplicarlo? Y la respuesta a esas preguntas la escribimos todos, cada día, con cada decisión que tomamos sobre qué tipo de mundo queremos crear.